Por favor, si eres tan amable. Orden del día, diálogos con la administración pública para el día 26 de mayo de 2021. Número 1, apertura de la sesión por parte del maestro Mauricio Valdés, coordinador del SECTEC. Número 2, lista de asistencia, la cual ya ha sido tomada previamente. Número 3, lectura del orden del día. Número 4, desarrollo del diálogo con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, con la participación del maestro Rodrigo Espeleta Aladro. 5, preguntas y respuestas. 6, clausura del diálogo. Muchas gracias, Stephanie. Pues arrancaremos desde luego dándole la bienvenida a todos los integrantes del Grupo Plural y a los integrantes del secretariado, además de Rubén Islas, de Palmira Tapia, de Carlos Alberto Pérez Cuevas. En unos momentos más se incorporará Óscar Silva y desde luego Stephanie, que nos auxilia en el Grupo Plural, y a todos los integrantes del Grupo Plural, muchas gracias. En especial con la administración pública, que es una evidencia muy importante de la colaboración entre los poderes. Quisiera resaltar, desde luego, mi agradecimiento al doctor Rodrigo Espeleta, que siempre ha sido muy atento con nosotros en el secretariado y que junto con la subsecretaria Yaira nos han ayudado a armar algo que es sumamente difícil en cualquier momento, pero particularmente en estos tiempos de jornadas electorales, porque todos los secretarios pues tienen sus actividades cotidianas y en ocasiones el señor gobernador seguramente los llama de asuntos de urgencia. Yo le pido al secretario, en primer término, que le agradezca al señor gobernador Alfredo del Mazo esta decisión de realizar estos diálogos con la administración pública que nos van a permitir conocer de quienes tienen a su cargo el ejercicio de alguna función pública, en especial de las que derivan de la ley orgánica de la administración pública, el interés que tenemos en el Grupo Plural y en el Secretariado Técnico de conocer de quienes en la vida cotidiana tienen que lidiar a veces con limitaciones legales impuestas por nuestro sistema jurídico y que es precisamente parte del trabajo del secretariado para poder hacer una revisión integral de la Constitución y del marco jurídico. Así es de que le voy a pedir ahora a Rubén Islas que conduzca la parte de la reunión esta, como lo hacemos siempre, él en su carácter de secretario técnico. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a los compañeros del Grupo Plural. Adelante, por favor, Rubén. Gracias, Mauricio. Pues bienvenidos todos, bienvenido Rodrigo Espeleta. Vamos a dar inicio a esta parte de lo que hemos denominado diálogos con la administración pública. Ya tuvimos el diálogo con los juzgadores y creo que ahora vamos a transitar del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, particularmente a la administración pública del Estado de México. Y la primera conversación, este primer conversatorio lo vamos a tener con Rodrigo Espeleta, que es el secretario de Derechos Humanos del gobierno del Estado de México. Y para empezar le voy a pedir a Stephanie que por favor nos lea la semblanza de Rodrigo. Adelante, Stephanie. Sí, Rubén. El maestro Rodrigo Espeleta Aladro es secretario de Justicia y Derechos Humanos, es maestro en Ciencias Jurídicas y licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Cuenta con una especialidad en Derecho de Amparo por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene una trayectoria de más de 20 años en el servicio público. En la Secretaría de Gobernación se desempeñó como asesor del titular de la Unidad de Estudios Legislativos, subdirector de Estudios Jurídicos, director de Atención a Casos y director general adjunto.
Investigación a casos en la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. En la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, fue asesor de la Oficina del Consejero Jurídico, consultor jurídico, director general de análisis y seguimiento legislativo, secretario técnico de la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno Federal y consejero adjunto de la Legislación y Estudios Normativos. En el ámbito académico, es profesor de asignatura de las materias Teoría Constitucional y Derecho Constitucional Mexicano en las universidades Iberoamericana y Panamericana. Con ustedes, el maestro Rodrigo Espeleta. Sí, estás en orden. Gracias, creo, ya no sé si ya intervengo. ¿Sí? Bueno, gracias, muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos. A muchos y a muchos tiene tiempo que no nos vemos por las circunstancias actuales, pero al menos por aquí me da mucho gusto saludar a Palmira, en fin, a todos, a Oscar, por supuesto, a Miguel, a Rubén, perdón, a Mauricio también, en fin, a todas y a todos, muchas gracias. Agradecer a Mauricio la oportunidad de que podamos participar activamente en este proceso de revisión de nuestro marco constitucional y legal. Reiterarles el saludo del señor gobernador, del secretario general de gobierno, y también reiterarles que estamos a sus órdenes, todas y todos los secretarios que integramos el gabinete del gobernador Alfredo del Mazo, para coadyuvar en este proceso de revisión del marco constitucional, que no es para nada menor. Al contrario, es un proceso muy importante, muy relevante, y creo que es una oportunidad pues única para hacer los ajustes a nuestro marco constitucional, que finalmente es el que rige la vida jurídica y política de nuestro Estado. Entonces es un proceso que reviste la más alta importancia y relevancia, se tiene que abordar con muchísima seriedad, como se hace al seno de esta Secretaría Técnica. Y bueno, pues también insisto, reiterarles que estamos trabajando con ustedes y estamos a las órdenes de todas y todos ustedes para lo que se requiera en este proceso. En los próximos días estarán también participando mis compañeras y compañeros secretarios y secretarias. Creo que es importante, más allá de un aspecto, digamos, jurídico que pudiéramos dar de la opinión del Ejecutivo Federal a través de un servidor, porque es lo que me corresponde, sin duda es importante pues hacer referencia o conocer de primera mano cuál es la situación actual en términos jurídicos y constitucionales de cada uno de los sectores que se atienden en el gabinete del Ejecutivo Estatal, y de ahí que consideramos muy valiosa la intervención de las y los secretarios que se estará dando en los próximos días, bajo un guión y una metodología que ya han definido ustedes, y que por supuesto nosotros pues nos estaremos guiando por este guión para darle uniformidad y un parámetro a este proceso de diálogos con el Ejecutivo. Entonces, si me permiten, y atendiendo ese guión, lo primero que yo les pediría es poder hacer una excepción al guión, y antes de entrar a las preguntas que habremos de contestar aquí, poder reiterar un planteamiento general de lo que consideramos debe ser una constitución en caso de que la legislatura, el constituyente permanente, pues decida hacer una revisión o modificación total a nuestra constitución. Insisto, podamos aprovechar esta oportunidad. Creo que hay dos conceptos que hay que tener muy presentes ahora que estamos pensando y repensando nuestra constitución y nuestro marco constitucional. A mí me gustaría resaltar primero la necesidad de que contemos con una constitución que sea para la gente, una constitución que sea accesible a las personas y una constitución que tenga, por otro lado, permanencia. Creo que ambos propósitos, que son fundamentales, se logran con una constitución, digamos, de corte restrictivo, y por restrictivo me refiero a su extensión, no a sus alcances. Como ustedes saben, hay tendencia extensiva de la Constitución, que es la que ha prevalecido, al menos
durante las constituciones del siglo XX e incluso las actuales del actual siglo. Son constituciones muy extensas y que difícilmente pueden ser entendidas por las personas, y que además pues, la extensión conlleva en sí mismo pues un debilitamiento importante de su permanencia. Como todas y todos ustedes también saben, la permanencia constitucional no la garantiza la composición del constituyente. La historia constitucional mexicana nos ha demostrado que incluso a partir de los años 90 que comenzó a haber, me refiero al ejemplo federal general, empezó a haber equilibrio en la Cámara, en el Congreso, es decir, en la composición de la Cámara de Senadores y Diputados como partes integrantes del constituyente permanente. Lejos de que hubiera un número menor de reformas constitucionales, se exponenció el número de reformas, es decir, se reformó mucho más la Constitución. Entonces, esto es un indicio pues muy revelador de que las mayorías o la composición de la legislatura, ya hablando en nuestro caso, pues no es una composición plural, digamos, no es una garantía de permanencia constitucional. De alguna u otra forma se alcanza con la rigidez que tenemos actualmente, pues los consensos para poder reformar la Constitución. Y esto no está mal. Que no debería estar en la Constitución, y eso es lo que motiva y genera que se esté reformando de forma permanente y constantemente. Entonces, una Constitución extensa, una Constitución que está llena de normas de principio, pero también de normas regla, lo que genera es esta constante necesidad, porque es una necesidad, no es un capricho, de estarla reformando. Y la extensión de la Constitución, de nuestra Constitución y de las constituciones prácticamente de todo el país y por supuesto de la general, y su constante reforma, pues impiden que sea un documento accesible para las personas. Y tenemos que empezar a ver, digo, no les digo aquí ya que pues el fin, el bien común, etcétera, y que el fin del Estado es la persona. Creo que pues ese es un tema que podemos platicar largo y tendido, pero digamos que acotándonos al tema estrictamente de la Constitución, creo que es importante que tengamos presente que la Constitución tiene que ser un instrumento accesible a las personas, un instrumento vivo para todas las personas, y un instrumento que, si tiene como finalidad limitar al poder en beneficio para garantizar los derechos de las personas, pues las personas tienen que conocer el contenido y los alcances de su Constitución, al menos en los temas más básicos de protección de sus derechos. Y aquí siempre vale la pena hacer referencia a la experiencia de Estados Unidos, con un ejemplo tan sencillo como el conocimiento y la pertenencia que tienen las y los ciudadanos estadounidenses de su Constitución y los derechos que les asisten y que son oponibles por las y los ciudadanos a las autoridades. Lo podemos ver en series, en películas, o incluso cuando tenemos posibilidad de platicar con alguien de allá. Pues las personas saben perfectamente bien qué puede y qué no puede hacer una autoridad, y se oponen ellos mismos, sin necesidad de intervenir o de intervención de la autoridad, a determinadas actividades gubernamentales. Les pongo el ejemplo típico de los Miranda Rights, ¿no? Todo el mundo sabe que tiene derecho a guardar silencio, a que en el momento de su detención se le señale los derechos que le asisten, en fin, y todo el mundo los conoce y todo el mundo los aplica. Pongo este ejemplo que puede ser muy básico, pero creo que refleja un poco lo que quiero yo exponer en este momento. La Constitución tiene que ser, y no lo ha sido, ni la federal, y por supuesto tampoco la nuestra, un instrumento al alcance de las y los ciudadanos o de las y las personas en el Estado de México. Y creo que una Constitución corta, una Constitución que contenga en su gran mayoría normas de principio y no normas de regla, nos va a permitir las dos cosas. Primero, dotarla de mayor permanencia, y segundo, que sea un instrumento, insisto, al alcance de las personas. Un poco o un mucho en la lógica o siguiendo las ideas de John Marshall, que a principios del siglo XIX, finales del XVIII,
refería que una constitución tiene que contener solamente sus objetivos más esenciales y que el resto de la normativa se deriva naturalmente de ellos en leyes secundarias, y que eso lo que permite es precisamente que la gente conozca su constitución y la pueda hacer valer. Creo que es un aspecto fundamental que debemos de considerar. Ejemplos ya tenemos en nuestro país. Digamos que el más significativo puede ser la Constitución de Querétaro, que tiene pues no más de 40 artículos, si mal no recuerdo, y que ha sido reformada muy poco. Y que es una constitución viva, es una constitución que se aplica, es una constitución que tiene eficacia inmediata, es una constitución que concilia la constitución de papel con la real en términos de Ferdinand Lassalle, es una constitución viva y que funciona. Entonces, creo que es importante en esta revisión que hacemos del marco constitucional que pensemos tal vez en una constitución minimalista, si se me permite. El concepto ya lo había referido yo en mis intervenciones, no quiero ser repetitivo, pero creo que es importante y yo quiero aprovechar la oportunidad pues, para dar al menos este marco general de lo que pensamos y pienso puede ser una constitución, al menos en sus características de extensión y de permanencia. ¿Cómo lograr una constitución pues, de extensión restringida? Insisto, no en alcance, sino en contenido y en tamaño. Pues creo que hay muchos ejemplos, pero pondría yo por uno muy sencillo, la regulación de los derechos humanos en la Constitución del Estado. Yo estoy convencido y estamos convencidos desde el Ejecutivo que la regulación de los derechos humanos puede estar en 3 párrafos en la Constitución. No hace falta un artículo como el 5º que tiene 28,000 párrafos y que si una persona quiere saber dónde está el derecho hay que estar buscando ahí, cuéntale el párrafo 7º del artículo 5º, etcétera, porque ya tenemos un marco constitucional general que establece todos los derechos humanos, que son básicamente todos, ¿no? El artículo 1º, desde la reforma de junio de 2011, pues incorporó a nuestro marco constitucional los derechos contenidos en tratados internacionales, que no los tratados, sino los derechos contenidos en los tratados, y con eso amplió el catálogo de los derechos de una forma pues, prácticamente absoluta. Yo estoy convencido de que casi todos los derechos existentes o regulados, positivizados en el derecho internacional, están contenidos en nuestra Constitución, porque el Estado mexicano ha suscrito básicamente todos los tratados que contienen derechos humanos de relevancia, ya sean de derechos civiles y políticos, o económicos, sociales, culturales, ambientales, etcétera. Ahí están todos. ¿Qué necesidad tenemos de estarlos repitiendo? Además que la Constitución General ya contiene también otros derechos que son aplicables, por supuesto, a en nuestro Estado. Tena Ramírez, en sus textos, pues refería que las constituciones locales, al menos en la parte dogmática, o las normas dogmáticas, pues era una copia de la federal, ¿no? No había para dónde hacerse, no los puede restringir, por supuesto. Y ahora, no cuando lo decía Tena, porque fue antes de 2011, pero ahora tampoco tiene mucho sentido, o se refuerza esta idea de que no tiene sentido estarlos replicando, primero porque no los podemos restringir, y segundo porque hay muy poco que ampliar. En fin, ya hay una gama muy amplia de derechos. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, tal vez hacer algunas precisiones, pero insisto, un ejemplo de cómo podemos acotar la extensión de la Constitución, hacerla más sencilla, es las normas dogmáticas, ¿no? El contenido de derechos. Creo que ahí podemos, digamos que ahorrar espacio, si se me permite la expresión. Procedimientos, por ejemplo, para el nombramiento de titulares de organismos autónomos o de cualquier otro organismo donde hay intervención de la legislatura, pues casi tenemos reglas distintas para cada uno de los órganos que comparten la misma naturaleza jurídica. Más allá de que puedan ser unipersonales o colegiados, pues tenemos una serie de procedimientos diversos que son consecuencia de la evolución en el crecimiento o de la actualización institucional, y que el constituyente lo que ha hecho es pues, irnos incorporando a la Constitución, muchas veces por mandato constitucional federal, pero muchas otras también en ejercicio de autonomía normativa, y que pues generan, o sea, a ver, yo aquí les pregunto, porque a mí me sucede cuando me pregunta mi jefe o alguno de mis compañeros, oye, el procedimiento para nombrar al fiscal, bueno, pues es así, oye, y el procedimiento para nombrar al presidente de la CODEM, pues ese es asado. Oye, el procedimiento para nombrar a los integrantes a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, bueno, eso es diferente. En fin, todos coinciden tal vez en la mayoría de 2/3 partes. Entiendo que son órganos con funciones distintas, pero su naturaleza constitucional, pues,
exige un tratamiento, digamos, muy similar, respetando las diferencias de composición y de requisitos, pero creo que el procedimiento de nombramiento debería ser muy similar. En fin, son ejemplos que nos permitirían hacer una concesión más sencilla y más comprensible. Y finalmente, digamos, en esta parte general, creo que para lograr una constitución corta, comprensible, con normas de principio y no de regla, y en consecuencia que tenga permanencia, ¿no? E insisto, veamos la Constitución de Estados Unidos, pues está intocable, con todas sus 20 y tantas enmiendas, 30 y tantas enmiendas, está intocada desde finales del siglo XVIII. Entonces, eso es increíble. ¿Por qué? Pues una Constitución chica, una Constitución de principios. ¿Qué podemos hacer para alcanzar, digamos, ese objetivo? Pues además de recortar el tamaño de la Constitución, pues apoyarnos en leyes de desarrollo constitucional, donde ahí metamos todo lo que actualmente queremos que esté en la Constitución, y que sean leyes que jerárquicamente sean superiores a las leyes ordinarias y que sean leyes que tengan una mayoría distinta para aprobarse que las leyes ordinarias. Y entonces ahí nos vamos a poner a discutir, a debatir y a reformar todo lo que queramos reformar, y no en la Constitución, porque, insisto, la Constitución está llena de normas regla que no deberían estar ahí, y es lo que genera que la estemos modificando de forma permanente. Digamos que con esto, y perdón que abuse del tiempo, y quería yo hacer digamos, una intervención más genérica de lo que podemos, o de lo que yo sugerimos que tengamos presente cuando se vaya a diseñar, o se esté diseñando, se redacte la Constitución. En fin, creo que hay muchísimos temas, ya no de derechos humanos, sino de cómo hacerlos efectivos, y eso no pasa por un catálogo amplísimo de derechos humanos, ¿no? Sino de instituciones y procedimientos claros para hacerlos efectivos. Cuando uno pone un catálogo de derechos humanos, también, como lo decían los Founding Fathers de Estados Unidos, cuando discutían la constitución de la federación, cuando fracasa la confederación, decían que era arriesgado poner un catálogo de derechos porque se corría el peligro de dejar uno fuera. Y dejando uno fuera, imaginemos, incluso antes del auge del positivismo decimonónico, pues si no está ahí, entonces no es exigible. ¿Qué es lo que es necesario? Pues las instituciones para hacer efectivos los derechos, no tanto concentrarnos en el catálogo. Y creo que es una idea que se puede rescatar muy bien. El catálogo ya está. El catálogo no es necesario replicarlo. Más bien hay que concentrarnos en cómo hacemos efectivos esos derechos, y eso le corresponde a la autoridad, y creo que en eso es donde hay que trabajar más. Bueno, hablo ahora, si me permiten, y conforme al cuestionario que nos fue remitido, de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en específico. Es una secretaría que rápidamente les platico. Es una secretaría que vino, digamos, a sustituir a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México. Una consejería jurídica que solo existió durante un sexenio, si no me equivoco. Antes era una subsecretaría de la Secretaría General de Gobierno, pero bueno, fue evolucionando. Y hoy esta Secretaría de Justicia y Derechos Humanos pues asume esas funciones. Y están básicamente pues circunscritas en la Subsecretaría Jurídica de Derechos Humanos que preside la maestra Yaira Ramírez, que ustedes conocen. Pues ahí están, digamos, las funciones propiamente de la Consejería Jurídica. Pero también esta Secretaría tiene como finalidad pues generar políticas públicas que incidan en la vida de las personas. Las consejerías jurídicas, las oficinas jurídicas de los gobiernos, pues son más bien oficinas in-house, al interior del gobierno, para darle servicio al gobierno, para asesorar jurídicamente al gobernador y a los gabinetes, etcétera, pero no tienen una vocación, digamos, de generación de políticas públicas, más allá de lo que se puede hacer con iniciativas, reglamentos, etcétera, es decir, con temas propiamente normativos. La idea del gobernador con la creación de esta secretaría es pues tener una dependencia encargada de coordinar los esfuerzos de la administración pública que constituyen actos de justicia, es decir, que le dan a las personas lo que les corresponde. Así es que se crea esta secretaría, y tiene una subsecretaría de justicia que yo le digo que es la cara buena onda de la secretaría. La subsecretaría que tiene a cargo la maestra Yaira Ramírez es la que tiene que ver puros problemas, y pues, para eso nos dedicamos las y los abogados, a resolver problemas. Pero la subsecretaría de Justicia es la buena onda porque es la que tiene las caravanas por la justicia, es la que está viendo temas de mediación. Estamos viendo cómo acercar y facilitar la vida a las personas en términos de justicia, entendiendo la justicia como un bien público permanente, que es obligación de todas y todos los servidores públicos, con independencia de la sede en la que nos encontremos. Es decir,
no es una obligación exclusiva del Poder Judicial o del Ministerio Público, hablando en temas penales, y de todos en el Poder Judicial o del Tribunal de Justicia Administrativa, en fin, o cualquier órgano jurisdiccional impartir justicia, no. Tanto legisladores como integrantes del Poder Ejecutivo también tenemos esa obligación porque somos garantes de derechos y tenemos la obligación de garantizar, hacer efectivos esos derechos y también protegerlos. Entonces ahí tenemos actos de justicia todos los días. Y más allá de eso, de esta conceptualización, o como consecuencia de esta conceptualización, es que tenemos una Secretaría que está buscando permanentemente cómo generar mecanismos de solución de controversias, solución de obstáculos que permiten que las personas puedan, o que impiden más bien que las personas puedan desarrollarse plenamente y llevar a cabo sus proyectos de vida como mejor les parezca. ¿Por qué hago esta explicación? Porque la mayoría de las necesidades o de los retos que encontramos en el marco normativo constitucional y legal del Estado tienen que ver con la parte de justicia, digamos, en esta intención y en este propósito del gobernador de hacer más sencilla la solución de conflictos de las personas para que puedan vivir mejor, es donde encontramos un mayor reto, digamos, en términos normativos. Por supuesto que los tenemos también en la parte propiamente de las funciones de consejería jurídica, pero al ser el tema de justicia un poco más innovador, pues donde encontramos mayores retos. Y aquí tenemos un principal problema que tiene que ver con el diseño de nuestro modelo federal y que ahorita iré refiriendo. Y que bueno, la verdad es que no hay mucho para dónde hacerse, pero en fin, creo que tenemos que ponernos creativos. El primer tema del cuestionario es si está actualizado el marco normativo institucional de la dependencia. Mi respuesta es muy clara, depende, o sea, no es nada clara. Como les digo, depende orgánicamente sí, procesalmente no, y quiero referirme a algunos ejemplos, porque además, insisto, tenemos un grave problema que no vamos a poder resolver. Pero el marco normativo, sí contamos con un marco normativo que se ha ido actualizando de forma permanente, porque también a esta Secretaría le ha tocado asumir funciones de organismos desconcentrados, de órganos desconcentrados, que vienen, luego se van, ahora viene uno nuevo, por ejemplo, el mecanismo de protección a periodistas, en fin. Todos estos nuevos órganos tienen un marco normativo moderno, reciente, y conforme, digamos, a los procedimientos al interior del Ejecutivo, pues hemos expedido reglamentos, etcétera. Entonces, digamos que vamos avanzando en el marco institucional. Creo que más bien, y yo por la actualización del marco institucional entiendo pues, la parte, digamos, orgánica, donde se establecen las funciones, la organización y las funciones de todas las dependencias. Creo que ahí no tenemos mayor reto. Me iría más bien a la segunda pregunta, que ya no refiere al marco institucional, sino a la normativa actual, si nos permite afrontar los retos de las dependencias. Y aquí quiero referirme brevemente al reto que tenemos en esta Secretaría y también en otras, seguramente lo comparten. Y es que hay que reconocerlo, nuestro modelo federal, nuestro parchado y raro modelo federal, lo que ha hecho es irle restando autonomía normativa a las entidades federativas y por supuesto pues al Estado de México. Esto no es nuevo, arrancó en los 70s, pero se avivó mucho en los últimos 10 años y hoy también sigue sucediendo. Se acaba de hacer la declaratoria de reforma constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de seguridad privada, y es una ley que va a federalizar prácticamente la materia, como sucede en muchas otras legislaciones generales donde pierden autonomía normativa de forma total con legislación única o de forma muy importante restándole cualquier cosita en caso de facultades concurrentes. Sobre todo cuando hay concurrencia operativa, como es en por ejemplo, la Ley General del Secuestro, etcétera, y pues un poco menos cuando la concurrencia es más bien cooperativa. Pero bueno, ¿a qué me refiero con todo esto? Que la intención que tenemos o la vocación que tiene esta Secretaría, por ejemplo, en materia de justicia cívica, itinerante, cotidiana, en la agilización de procesos de mediación,
o de justicia alternativa para no tener que ir a un tribunal, pues estamos ya sin facultades normativas para hacerlo. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene la facultad en leyes generales de expedir legislación única o general en materia de derecho de procedimientos civiles y familiares, de justicia cívica itinerante, de mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, digamos que estamos un poquito atados de manos a lo que en su momento decía el Congreso, que además no ha decidido, no ha expedido estas leyes. Recientemente se resolvió, creo, con una controversia o acción constitucional, donde le dice al Congreso, oye, apúrate ya con el Código de Procedimientos Civiles y Familiares, este código único. Y el problema es, existe y jurídicamente está vigente. Hace poco la legislatura, hace poco, el periodo tal vez anterior, pasado, el periodo ordinario o el de diciembre, se aprobó una reforma mínima al Código de Procedimientos Civiles que tiene que ver con los procedimientos que ahora se hacen de forma electrónica. Se agregó un párrafo para un tema de notificaciones electrónicas. Bueno, la CNH interpuso una acción de inconstitucionalidad argumentando la falta de facultades de la legislatura en materia procesal civil. Digamos que una lectura pues, muy simple de la Constitución tiene razón la CNH. ¿Qué es lo que tendremos que argumentar o tendrá que argumentar el Poder Judicial? Bueno, pues concurrencia gringa, en tanto la Federación no expida, yo no puedo dejar los derechos de los gobernados a expensas de cuando se les ocurra legislar, yo legislo. Y ya que legisla la Federación, entonces pues, pierdo mi facultad, o más bien se abroga mi legislación. Pero lo que les quiero señalar es que en términos de justicia, procesos de justicia, estamos muy limitados en razón de las facultades que tiene el Congreso de la Unión de emitir legislación general o única en estas materias. Entonces creo que ahí, en términos sustantivos, pues, hay un reto importante y lo que tenemos que ver es cómo podemos, de alguna u otra manera, suplir estas omisiones del legislador federal e intentar ahí alguna cláusula constitucional, sin que sea inconstitucional, pues alguna cláusula habilitante, en fin, algo que nos permita no paralizarnos ante la omisión legislativa federal. Insisto, es un tema innovador, arriesgado, porque tendría que estar más bien en la función general, pero creo que lo podemos intentar o al menos reflexionar. Es así entonces, insisto, que la normatividad actual, donde nosotros necesitamos pues hacer reformas trascendentales para acercar la justicia a las personas, estamos un poco o mucho limitados, o la legislatura está limitada por no tener ya facultades en esta materia. El tercer tema, si los recursos financieros, materiales, tecnológicos y personales asignados a los programas son suficientes para cumplir y dar resultados a la población. Yo creo que aquí estoy casi seguro que la respuesta de todas y todos los secretarios será que no. Y si le preguntamos al Poder Legislativo también dirá que no, y si le preguntamos al Poder Judicial dirá que no, y si le damos un autónomo dirá que no, y todos diremos que no. Es una realidad. Entonces yo creo que más bien hay que enfocarnos, o sea, hay que escoger cuál es el problema, ¿no? O sea, si todos son problemas, hay que escoger cuál es el que nos interesa pues resolver, porque no hay recursos suficientes para resolver todo. Y como siempre estos foros aprovechan pues, para decir al Poder Legislativo que nos ayude en algunos temas. Y yo les plantearía 3. No me voy a meter con recursos incluso de fondo de víctimas, ni incluso de recursos para el tema de búsqueda de personas, de estas, digamos, nuevas del mecanismo de protección a defensores, que ahí se va a generar muchísima expectativa, pero sin recursos es imposible operarlo, ¿no? Estamos viendo cómo le vamos a hacer. Pero, digo, más allá de estos mecanismos que son que tienen por objeto proteger a las personas y que, bueno, más o menos los hemos podido fondear, y ustedes lo saben, por ejemplo, la Comisión de Víctimas es punta de lanza en el país. Eso es malísimo y buenísimo. Malísimo porque tenemos una Comisión de Víctimas que tiene mucha chamba y mucha experiencia, y eso significa pues, que hay muchas víctimas, pero también es buenísimo porque es la más innovadora y es ejemplo en todos los estados. Lo mismo pasa con nuestra recién creada Comisión de Búsqueda, ¿no? Es una comisión que con pocos recursos ha desarrollado muy buenas políticas públicas y está dando resultados. Pero bueno, no es comparecencia esto. ¿Dónde está nuestro tema? En la operación del sistema de justicia penal, que es un tema, ¿no? Nosotros tenemos
la intención de darle también mucho más visibilidad ya al tema no penal, ¿no? Porque el 13% de los asuntos son penales, todos los demás no son penales, ¿no? Son civiles entendidos laborales, administrativos, civiles, etcétera. Creo que hemos estado enfocados desde 2008 al tema penal y no hemos volteado a ver el civil. Pero bueno, en el tema penal, no alcanzan los defensores públicos, las defensoras públicas, y no alcanzan los asesores victimales y las asesoras victimales. Un defensor público o defensora pública en el Estado lleva 100 asuntos al año. ¿Quién puede ponerle atención a 100 asuntos? Solo o sola. No hay forma. Y los asesores victimales están peor, son menos. Según México Evalúa, tendríamos que tener, para que nuestro sistema funcione bien, arriba de 1000 defensores públicos. Tenemos abajo de 400, ¿no? Estamos muy lejos. Y siempre lo digo en mis comparecencias también. Pero ante la pregunta específica de si hay, digamos que necesitamos presupuesto, por supuesto lo necesitamos para tener más defensores públicos, porque aparte ahora los defensores también ya tienen la obligación de patrocinar procedimientos administrativos de responsabilidad. O sea, ya no solo es lo penal y lo civil, digamos, sino también ahora lo administrativo. Entonces, más chamba, mismo número de defensores. Entonces, ¿qué sucede? Pues que no pueden llegar a las audiencias. O sea, ¿quiénes intervienen, digamos, en el proceso en el mismo momento? El defensor, el asesor victimal, el Ministerio Público y el juez. Pues hay mucho más jueces y ministerios públicos que asesores victimales y defensores. Entonces, no llegamos. Y el Poder Judicial nos multa por no llegar. Entonces, ahí estamos pagando multas, ¿no? Que aparte las multas son personales, salen del peculio del servidor público. Pues porque no podemos llegar a las audiencias porque simplemente no hay gente. Entonces, esa es una preocupación fundamental para nosotros. Necesitamos que la Defensoría Pública y los asesores victimales de la Comisión de Víctimas, pues al menos se puedan equiparar un poco en número a agentes del Ministerio Público y jueces. Porque los asuntos van a seguir ahí, ellos van a seguir estando y nosotros pues vamos en desventaja de 4 a 5 a 1. Tenemos un gran tema ahí presupuestal. Hemos avanzado en el servicio profesional para el tema de la defensoría, que existía, pero que no se había echado a andar. La realidad es que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, hacemos una primera convocatoria y nadie pasa los exámenes, entonces ya nos dimos cuenta que esa no es la forma de resolverlo. Entonces ahora hacen un curso propedéutico y ya obtenemos mejores resultados para los exámenes. Pero de cualquier forma les hablo que son concursos para ocupar 30 plazas más o menos. O sea, no estamos hablando de un crecimiento. O sea, nuestro crecimiento por año ha sido de 30 plazas más o menos. O sea, entonces yo creo que en unos, pues no sé, 7 años podremos llegar a 1000 defensores, ¿no? No más. En unos 14 años ya estaremos en 1000, cuando ya haya 8000 jueces y 8000 ministerios públicos, ¿no? Pensando en un crecimiento proporcional por dependencia. Entonces, sé que es un tema aburrido, pero contestando expresamente esta pregunta, tenemos un problema importante con recursos personales. Creo que en el resto de los temas hay carencias, pero digamos que hay forma de irlas solventando y más o menos hemos ido funcionando. El tema número 4, ¿con qué modificaciones normativas se mejoraría el desempeño de la dependencia? Pues es un poco lo que les mencionaba en la pregunta número 2. Necesitamos procesos alternativos, nuevos, para solución de conflictos cotidianos que el día de hoy terminan en el Ministerio Público o con un juez y que los tendrá que resolver o el municipio o alguna instancia administrativa del Ejecutivo. Les doy un ejemplo de qué tenemos que modificar, qué ley tenemos que modificar o qué leyes. La Procuraduría del Colono. La Procuraduría del Colono era un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno hasta hace unos meses. Ahora es una dirección general de la Secretaría de Justicia, o está en proceso de esa transición. Y va a ser una dirección general para la defensa de los derechos de los colonos. ¿Saben para qué sirve? Para nada. Y les voy a decir por qué no sirve para nada. Porque no tiene dientes. La ley no le da dientes para nada. ¿Qué hace la Procuraduría del Colono? Pues junta a la gente y pues, si quieren se ponen de acuerdo y si no. Entonces el vecino que no quiere ir no va. Y se acabó.
Entonces, por supuesto que no puede ser una policía, pero sí podemos asemejarla, por ejemplo, a mecanismos como los que tiene Profeco, ¿no? Mediación, solución de conflictos. Si el perro se hace popó en la jardín del vecino, no tienen por qué ir al Ministerio Público ni con un juez de lo civil, lo tienen que resolver o el municipio, o para eso está la Procuraduría del Colono. Entonces, démosle las facultades a esta ahora Dirección General del Colono, de los derechos del colono, para que pueda dirimir conflictos. O sea, generemos un mecanismo alternativo de controversias que sea útil y que no sea una llamada a misa que va a terminar en un juicio civil o penal. ¿Qué logramos con esto? Todo. Resolvemos problemas, justicia cotidiana, rápida, accesible. Y no atiborramos con carga de chamba, con asuntos inútiles, perdón que lo diga, o sea, son inútiles para el nivel que llegan al Ministerio Público y a los jueces. Entonces, este es un ejemplo, el tema de la Procuraduría del Colono, o de la resolución de conflictos entre colonos, que podemos llevar a cabo y mejorar y generar, insisto, un mecanismo alternativo para solución de controversias, donde las cosas se hagan rápido, fácil, y la gente no tenga que estar gastando tiempo, dinero y esfuerzo en resolver un conflicto que pasan todos los días. Todos tenemos conflictos con nuestros vecinos, todos. Nada más que no hay y es una pesadilla, porque si va uno a resolverlos directamente sin intervención de un tercero, pues generalmente no se resuelve nada. Entonces, pues ese es un ejemplo de mecanismos. Otro que hay que pensar, y ya no estoy pensando en la Secretaría, sino en la nueva Constitución, es los municipios tienen que convertir que no ameritan llegar a Ministerio Público o a sede jurisdiccional formal. Justicia de barandilla, justicia cívica. Y eso sí está desde nuestra Constitución, lo podemos establecer. Tenemos que esperar a que salga la ley general, pero bueno, tenemos que ver en la ley orgánica cómo facultamos a los municipios y que los municipios se interesen y se hagan responsables de la solución de conflictos. Sé que lo hacen, pero no les hemos dado las herramientas suficientes para que lo hagan. No hay profesionalización para resolver problemas. Generalmente los conflictos pues, caen en un síndico, ¿no? Por ejemplo, los conflictos en materia vecinal pueden recaer en el síndico. Pues no, para eso hay juzgados cívicos, hay modelos de municipios en el país que han adoptado estos mecanismos de solución de controversias eficientes, rápidos y que descargan, insisto, a los sistemas jurisdiccionales formales de asuntos. Entonces, creo que es importante pensar en facultades y mecanismos e instituciones, incluso municipales, para la resolución de conflictos cotidianos que son de índole administrativa y que no tienen por qué estar llegando a tribunales. Porque además de que saturamos tribunales, pues no se resuelve nada. Y la gente se desespera porque pierde tiempo, dinero, y es mejor se agarran a golpes, ¿no? Y entonces ahí sí llegamos al tema penal, cuando todo eso lo podríamos evitar y lo tenemos que evitar. Entonces, ese es un ejemplo de qué necesitamos normativamente para funcionar y por supuesto también una serie de modificaciones a la ley de mediación para que el Ejecutivo del Estado y sus dependencias puedan resolver conflictos cotidianos y no tengamos que ir al Poder Judicial o incluso a la Fiscalía. Creo que esas, digamos, son modificaciones que mejorarían la dependencia en términos de acceso a la justicia. Hay otros temas que habría que revisar y que caen en esta Secretaría. Por ejemplo, la solución de conflictos limítrofes entre los municipios. Es fundamental, por supuesto, que se privilegie la solución amistosa, el convenio, y que si no se vayan a la legislatura. Pero creo que tendríamos que desarrollar un poquito más, aunque hay ley reglamentaria, pues la forma en que se da. Y también la forma en que se determina los convenios amistosos. ¿Qué ha sucedido? Pues que la gente no se siente representada por sus autoridades, entonces cuando hay alguna modificación a sus límites se generan conflictos que terminan en la propuesta de un nuevo municipio. No tiene que llegar hasta ahí. Entonces creo que sería importante, ese es otro tema. En fin, creo que la lista rascándole podemos llegar lejos. Creo que muchos de estos temas tienen que estar en las leyes, no en la Constitución. Habrá que haber alguna norma de principio en la Constitución, pero básicamente todo es un tema legislativo. Pero este foro revisa Constitución y marco legal, ¿no? Entonces, y también creo que es importante que vayamos identificando qué tenemos que meter a leyes de desarrollo constitucional, qué a leyes ordinarias y qué finalmente quedaría en la Constitución. Hay que desconstitucionalizar la Constitución
Es decir, hay que quitarle esa carga que tiene. Hay normas constitucionales en potencia que deben estar en la Constitución y no están, y viceversa, ¿no? Deberíamos de vaciarla. Y bueno, creo que ya me extendí en el tiempo, pero esta pregunta, pues a mí me encantaría que la pudiéramos hacer real, o sea, que la pudiéramos ejecutar. ¿Qué atribuciones, si existen atribuciones federales que puedan transferirse al Estado para atender problemas públicos del ámbito de la dependencia? Entiendo que aquí lo importante de la pregunta es que se puedan transferir. Las que les he mencionado yo, pues no se pueden transferir porque habría que reformar la Constitución, pero también sé que podemos presentar iniciativas de reforma constitucional vía la legislatura. Aquí el tema es mucho más complejo porque insisto, tiene que ver con nuestro modelo federal que ya está muy traqueteado, ¿no? Y este principio residual que debería estar al revés, debe estar invertido, porque nuestro federalismo de origen no es centrípeto, sino es centrífugo. Entonces, en fin, ¿no? Tenemos volteada la fórmula. Debería ser todo lo que no está expresamente reservado a los estados, se entiende, o expresamente señalado a los estados, se entiende reservado a la federación, ¿no? Entonces tendríamos, digamos, el sartén por el mango, aunque en la lógica es al revés, pero bueno. Entonces, estos temas de justicia cotidiana y cívica, por supuesto que sería mucho mejor que pudiéramos nosotros pues legislarlos. ¿Qué podemos hacer? Pues sí pedirles a las y los diputados que con sus pares federales pues procuren que en las leyes generales que se expidan pues nos dejen facultades suficientes para acoplar nuestros sistemas de justicia cívica, porque no es lo mismo el Estado de México, por supuesto, que el Estado de Nuevo León, ¿no? En términos de justicia cívica y itinerante, pues Tlaxcala o Colima, ¿no? Son dos. Entonces, creo que esta diversidad, o sea, el gran reto de una federación es lograr unión y garantizar la diversidad. Entonces, es como generar estos principios de coexistencia. No depende de nosotros, pero sí podemos incidir con los legisladores federales para que al menos en la elaboración de estas leyes nos den suficiente autonomía bajo los principios que determina la ley general para poder diseñar nuestros sistemas de justicia cívica itinerante. Y creo que los municipios tienen una función primordial, o tendrán una función primordial, y hay que dotarlos de las herramientas para hacerlo y que se responsabilicen y que lo hagan. Y la gente va a vivir mucho más fácil y sencillo, ¿no? Esta sería mi intervención, perdón si me extendí un poco, y si no fue tan preciso, pero bueno, creo que la idea ya está, y por supuesto, si hace falta, podemos hacer llegar por escrito lo que ustedes nos indiquen. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Muy buena intervención. Creo que nos has planteado de manera muy clara, primero, el panorama del modelo constitucional que podemos seguir, ya sea una constitución amplia o una constitución minimalista, restringida, o probablemente una constitución que fluctúe entre estos dos modelos. Y luego nos planteaste muy bien las atribuciones de tu secretaría y los dilemas a los que se encuentra tu secretaría en razón de la problemática presupuestal y de las prósperas restricciones de carácter legal. Bueno, vamos a pasar ahora entonces a una parte de preguntas y respuestas. Así dejo abierta el uso de la palabra a los miembros del secretariado para los que quieran hacer alguna pregunta. Bueno, creo que haremos la práctica común que realizamos. Primero pregunta y así provoca las demás intervenciones. Adelante, Mauricio. Reitero mi agradecimiento, señor secretario. A pesar de que sea poco tiempo de lo vasto que es la función a su cargo, resulta siempre muy interesante por su conocimiento tan especializado y tan preciso como nos lo acaba de mostrar. Yo quisiera un poco, y esto no está en las preguntas que nos interesaban, pero que tal vez nos pueda hacer una reflexión, dada la experiencia que lleva ahí en la Secretaría.
Pero qué duda cabe que los resultados electorales en la última elección y muy probablemente los que veremos en la elección del próximo domingo nos estarán mostrando una probable transición democrática en la vida del Estado. Y por eso es que tiene esta importancia el diálogo con la administración pública, porque tal vez donde más lo perciben esta transición es en las dependencias del Ejecutivo. Yo creo que en ello estribaría el que le pida si hay alguna de las reformas, ya nos acaba de decir esto último, de estas reformas que debiéramos promover en la legislatura local hacia la legislatura federal, que vendrían a mejorar mucho la vida municipal, los ayuntamientos, por ejemplo, ese tema de la procuración de conciliación en los fraccionamientos, en las unidades habitacionales, con problemas así sencillitos, pues que corresponden mucho a justicia cívica en los ayuntamientos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fui presidente municipal hace muchísimos años, había el juez menor municipal y entre otras funciones eso es lo que hacía, era conciliar los pleitos en vecindades y los pleitos en una fiesta, en fin, y nos ayudaba a los ayuntamientos a la calificación de infracciones del mando. Los ayuntamientos. Bueno, entonces a mí me gustaría un poco conocer su óptica con esa experiencia de algunos de los temas que pudieran ser más relevantes a atender dentro de esta transición democrática que se va viviendo en el Estado de México. Lo que crea que puede usted expresarnos en una respuesta, insisto, creo que es, como bien decía Rubén, para ir abriendo la confianza de los integrantes del Grupo Plural para que le pregunten y le digan algunas de las dudas que puedan tener. Si fuera tan amable, señor secretario. Muchas gracias. Quisiera un poco, Mauricio, Rodrigo, tengo dos intervenciones más. Está Arturo Huicochea y Carlos Alberto Pérez Cuevas. Entonces, si ustedes creen pertinente, pasamos también a las preguntas de ellos para que el secretario pueda responderles. Así que le doy la palabra a Arturo Huicochea. Adelante, Arturo. Gracias. Nuevamente, buenos días a todas y a todos ustedes. Me sumo a la felicitación de Mauricio Valdés para el secretario Rodrigo Espeleta por la claridad de su planteamiento. Me parece que además nos da una oportunidad de dimensionar el tamaño del desafío que se en materia de justicia y derechos humanos. Al respecto, habló él muy bien de la necesidad de desahogar, de despejar el gran amplio espacio del trabajo, echando mano de la justicia desde lo local. Aprovecho un poco para hacer un comercial, porque en el IAPEM, conjuntamente con la Secretaría de Seguridad, concretamente con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, estamos por echar a andar una serie de actividades para la implementación del modelo de justicia cívica, el llamado modelo homologado de justicia cívica en los municipios del Estado. Lo estamos haciendo, señor secretario, al amparo del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, aprobado por el Sistema Nacional en el año 2018-2019. Pero siempre estas actividades que pretenden ser de larga duración y de hondo calado, cuando dependen de un programa de la Administración Pública Federal, en este caso, administración que evidentemente tarde o temprano podría variar sus prioridades o tendría que terminar llegado el plazo del término sexenal, y la trascendencia de una tarea como esta requeriría tener mayor anclaje, es decir, tendremos que pasar de un programa preferentemente a la ley. La pregunta concreta sería, ¿cómo hacemos para anclar en el marco jurídico estatal
un programa que permita consolidar al plazo de los años, décadas quizá, un modelo de justicia cívica en el ámbito municipal que contribuya al desahogo de los muchísimos y amplísimos problemas que hoy se enfrentan solo en el ámbito estatal. Esa sería concretamente la pregunta. Gracias, Mauricio, gracias, Rubén, y de antemano, gracias al secretario por su respuesta. Gracias, Arturo. Adelante, Carlos Alberto. Muchas gracias, Rubén. Agradecer al secretario, pues la puntual, a pesar de que es poco tiempo, lo puntual de los planteamientos que nos ha hecho. Yo coincido prácticamente en todos los puntos que ha planteado. El gran reto, y es una consigna personal, si así me permito decirlo, es el contexto de generar una constitución, o al menos el planteamiento de una constitución de principios, de una constitución auténtica, constitución. Me parece que un contexto del desarrollo de las normas de desarrollo constitucional será una pauta para, pues, generar, si verdaderamente queremos que el Estado de México sea vanguardia, como ya lo es en muchos casos. Coincido, y creo que será también un enorme reto, la tentación de llevar todo a la Constitución, todo, hace que sea prácticamente, pues, un instrumento que es muy difícil de cumplir. Y si a eso le sumamos que a cada desarrollo normativo no existe una presupuestación como tal, ni existe una visión integral de una planeación como tal, sino pareciera una suma de normativas alternas que se van concatenando y que al final de cuentas la suma de parcialidades nunca habrá en una imparcialidad o en un cuerpo integral. Yo pienso que eso será muy complejo y ojalá ese sea el reto de este secretariado, porque insisto que ahí está el contexto de generar una constitución de vanguardia. Como bien dice Mauricio, y creo que ese es un elemento de antecedente, una elección en el pasado, viene justo en unos cuantos días una nueva elección que dará una nueva fotografía de la realidad política del Estado y que no nos podemos circunscribir o separar de ella, porque al final de cuentas la conformación de los poderes, la conformación de la cosa pública, pues tiene que ver también con la realidad política. Pero a mí me gustaría rescatar un planteamiento que reconozco del secretario Espeleta que acaba de presentar, esos dos planteamientos que creo que nos dejan una base interesante, una constitución, yo no diría ni mínima ni máxima, sino una constitución auténticamente necesaria. Si hablamos de principios, pues será realmente la base constitucional. Yo también coincido, a mí en lo particular me gusta mucho el modelo constitucional estadounidense, es muy claro, pero tiene que ver aparejado con el reconocimiento de los ciudadanos y el planteamiento de ese marco constitucional, porque lo hacen suyo. Al final de cuentas es una constitución. Y un segundo planteamiento, que tenga que ser una constitución que le sirva a los ciudadanos, que le sirva a la gente. Y pienso que esa es la naturaleza de la Constitución. La Constitución no para limitar a los particulares, a los ciudadanos. La Constitución nace para garantizar primero el control al poder y ahora nace para garantizar los derechos humanos fundamentales. Yo cuando escucho de creación de nuevos derechos, la verdad que tengo muchas reservas sobre el caso porque no hay nada que generar de lo que ya suceda. Creo que el Estado de México también en ese planteamiento puede hacer vanguardia si lo que nos enfocamos es a garantizar los mecanismos, las garantías, los procesos, los procedimientos, los cumplimientos, la promoción, la difusión de los propios derechos humanos como tal, porque al insertar los tratados internacionales, pues ya son parte de la letra de la Unión. No tendríamos que insertarlos posterior al texto constitucional federal como adendum o bien al contexto local, sino ya son parte de. Pero bueno, en ese contexto yo reconozco y agradezco porque también ver la visión de los otros poderes, en este caso el Ejecutivo, en este caso concretamente en una secretaría tan importante como esta, dada la transversalidad de la normativa jurídica, constitucional, todos los elementos, pues es muy importante. Y concluyo diciendo, yo cuando fui legislador local tuve la oportunidad de presentar la iniciativa del nuevo sistema de justicia penal en el Estado de México, que en conjunto con una del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues se constituyó la normativa. En verdad quedó un instrumento muy sólido, la legislatura lo aprobó, se generaron los presupuestos, pero luego vienen los elementos que no aterrizan en la realidad.
que esos elementos no vienen necesariamente a resolver. Yo recuerdo que el contexto de justicia era un sistema expedito, pronto, cercano, donde hubiera juez, donde la gente pudiera intervenir, no una solución de criminalidad. Y entonces cuando empezó a funcionar, los índices de criminalidad o los registros de criminalidad subieron, es normal, la gente confía y entonces lo que era cifra negra se vuelve ahora claridad, y pienso que eso sucederá en el contexto del marco constitucional. Insisto, no me extiendo más, agradezco la claridad, pienso que con esto tenemos un poco de mayor visión integral. No se puede entender un marco constitucional si no están todos los poderes, si no están todos los sectores de la sociedad y si no están, en fin, todos los que tengan algo que aportar, y ojalá de aquí pueda construirse también en algún momento un mecanismo de trabajo conjunto para lograr esa realidad constitucional, más allá de un periodo concreto de tiempo, más allá de una coyuntura política y más allá de una circunstancia en la cual podamos estar hablando de una constitución permanente en el tiempo, insisto, como han sido otros marcos normativos que nos pueden dar una auténtica constitución, y no lo que dicen ya algunos autores ahora, constituciones fachadas, que solo es nombre de constitución, pero sin principios, sin protección de derechos humanos, sin límites y control al poder. Muchas gracias, y nuevamente reconocerle, secretario, y agradecerle por esta intervención. Gracias, Carlos. Bueno, no veo más preguntas, así que pasamos a la respuesta. La maestra Palmira. Palmira, adelante. Gracias. Pues quiero unirme también a los comentarios que he escuchado. La verdad es que no quiero agregar más a la felicitación que han hecho al secretario Espeleta. Me parece que ha sido muy clara la exposición que nos ha dado, pues no solo de las tareas que incumben a la Secretaría de Justicia, sino de una visión de constitución y de cambio constitucional que al que nos estamos enfrentando, y me parece que podríamos ponerle muchos adjetivos al proceso que llevamos, hacia qué constitución queremos mirar. Me parece que un adjetivo pues podría ser eficaz, una constitución que sea eficaz a la gente. Cualquier diseño que se opte pues tiene que ser mirando que se cumplan con las expectativas que tiene la gente, y lo que ya he mencionado otras veces, ser cuidadosos de pues no abrir minas donde no lo hay, porque bueno, la constitución vigente pues desde luego ha sido funcional para la vida de los mexiquenses en muchos sentidos, y creo que tenemos la enorme responsabilidad de pues cuidar eso, justamente, no abrir, no inventar nuevos problemas donde no los hay. A mí me intriga mucho en toda esta serie de conversatorios que hemos tenido cuando se habla de tener una nueva constitución, y ya lo han dicho otros ponentes, incluso podría ser un poco petulante hablar de una nueva constitución como si partiéramos de cero. Entonces, pues no sé si pudiera generarle a usted, secretario, un comentario muy general también, pues de qué opinión tiene, si podríamos hablar de una constitución nueva en el Estado de México, ¿no? Dados los cambios que ha tenido la misma, sobre todo en los últimos años, a partir de la reforma en derechos humanos a nivel federal, pero también de otras reformas en muchos otros temas, que los legisladores pues han sido muy activos en el Estado de México, pues para poner al día el texto constitucional en temas, pues paridad de género, por decir alguno, y además pues con todas las limitantes que se tienen al activismo legislativo, con toda la serie de leyes generales, ¿no? que hoy tenemos. Entonces este proceso, ¿no? Creo que también tiene que ser muy pedagógico a la gente y contestar pues preguntas básicas: ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a hacer esta revisión del marco constitucional y legal del Estado de México? Y en ese sentido, pues ser muy cautos si
es más que una nueva constitución, pues quedarnos tal como esta legislatura aprobó este secretariado, el mandato de este secretariado, que es una revisión integral a la Constitución y a las leyes del Estado de México. Finalmente, pues me complace mucho que hoy podamos tener este diálogo contigo, secretario, y además, pues que también en los próximos días estarán desahogando pues los próximos diálogos con otros secretarios, secretarias del gobierno del Estado. Pues sin duda será muy interesante escuchar la visión que tienen todos ustedes de este proceso que se está haciendo, y me parece que es una muestra muy clara pues de que debe ser un trabajo abierto a todas las voces ciudadanas, pero también a todos los actores políticos en el Estado de México. Muchas gracias por su intervención y sería cuanto. Gracias. Gracias, Palmira. ¿Alguien más quiere participar, hacer uso de la palabra? Bueno, ahora sí no veo más intervenciones, así que le doy la palabra directamente a Rodrigo Espeleta. Adelante, Rodrigo. Gracias a todas y todos por sus comentarios y por las preguntas. Trataré de ser lo más ejecutivo posible, aunque luego se me complica. Gracias, Mauricio. A ver, el tema municipal es interesantísimo y muy complejo, pero también muy necesario de abordar y discutir y ver qué podemos resolver. Tanto por la pregunta de Mauricio, como incluso también la pregunta o el planteamiento de Arturo. Déjenme poner un ejemplo rápido. Para poder establecer una instalación que tenga que ver con temas de energía, ya sea hidrocarburos o de energía, se necesita un permiso federal, un permiso estatal y un permiso municipal. Entonces tienes el federal, muy bien, tienes el municipal, el estatal, ¿no? Y luego cuando llegas con el municipio dicen no, porque no te doy el uso de suelo, ¿no? Entonces, aquí el dilema es, no podemos hacer mucho. El 115 incorporó esos servicios públicos, digamos, básicos, a cargo de los municipios para garantizar que tuvieran ingresos propios y que, digamos, que su hacienda propia pues no dependiera de la legislatura, de las legislaturas de los estados, ¿no? Entonces, el 115 ahí está, les da esas facultades, y el problema que hemos tenido es pues cómo nos articulamos con los municipios, y también hay que decirlo, municipios que no tienen la capacidad presupuestal y con las consecuencias que todo implica para cumplir con ciertas funciones. Tendremos municipios, por ejemplo, ahora con el tema del dictamen de giro, ¿no? Que lo podrán hacer muy bien, o lo pueden hacer muy bien, y otros que no tienen la capacidad para hacer los dictámenes, que tienen que regresar al Estado. Entonces, es constantemente, digamos, un debate, o la dicotomía es, ¿los fortalecemos o les ayudamos? ¿Sí? ¿Los emancipamos o los seguimos protegiendo y nosotros nos hacemos cargo? Que también es un debate que tiene la Federación respecto a los estados. O les cortamos el cordón umbilical o no. O seguimos con la ley de coordinación fiscal apapachándolos y madreándolos, ¿no? Entonces, yo soy de la opinión de que hay que fortalecer a los municipios, pero también hay que, o sea, con ese fortalecimiento pues vienen responsabilidades, y también tienen que ser responsables de solucionar, de expedir, de, digamos, de cumplir con sus funciones de gobierno. No digo que no lo hagan, pero la realidad es que hoy tienen funciones, pero no tienen la capacidad, insisto, presupuestal. No es un tema de otra índole, pero también de profesionalización. Cada 3 años viene un cambio, entonces el que ya sabía ya no está. En fin, que son cosas naturales de la renovación de los puestos de elección popular, pero pues también para eso existen servicios profesionales de carrera, etcétera, requisitos en ley, que se ha avanzado en eso, ya se ha estado poniendo requisitos para ocupar cargos municipales, pero yo creo que no hay de otra más que fortalecerlos. O sea, mientras existan, no pueden ser ahí un apéndice para 3 funciones, ya tienen en la función sus funciones, pues ahora que las ejecuten bien. Y lo complejo es que, sobre todo en nuestro estado, pues no podemos tratar igual a los que no son iguales.
porque pueden ser iguales en su naturaleza jurídica, pero pues no me digan que Ecatepec se parece a Lubianos, ¿no? Son países distintos. Entonces, ¿cómo vamos a tratar igual a municipios que tienen capacidades en razón de sus características? Pues no se puede. Entonces, hay que ver qué obligaciones les establecemos y qué medios les damos para que las puedan cumplir, y también qué rendición de cuentas tienen que dar para con ello generar no otra cosa más que el fortalecimiento del municipio, que sigue siendo y seguirá siendo la autoridad primera. No quiero decir primer respondiente porque es un tema totalmente de derecho penal, pero el equivalente a un primer respondiente, la primera autoridad que uno se topa, es la municipal. Y es la que tiene que tener fortaleza suficiente para resolverlo. Entonces, yo respondiendo a la pregunta de Mauricio, creo que sí es importante, y sobre todo en el tema de justicia cívica, hacerlo. Y también con esto entro al tema de Arturo. Yo conozco la experiencia de 2 municipios que tienen un sistema de justicia cívica que va funcionando bien: León y Colima. Coincide que quien estuvo a cargo de implementar es la misma persona que actualmente está en Colima. Todo se resuelve en juzgados, o sea, todo lo cotidiano se resuelve en el municipio. Y de verdad que se ve muy bien. Entonces, yo creo que necesitamos elevar a nivel legal estas disposiciones para que no dependan, como bien señala Arturo, de cambios, porque los municipios van a seguir cambiando cada 3 años. Y es el mismo reto que tiene un legislador. Ahora con la reelección, desafortunadamente ya hay posibilidad de seguir. Porque ¿qué sucede? La verdad es que cargos de elección popular, pues no necesariamente uno llega preparado con el expertise absoluto para ejercer el cargo. Exigir esos requisitos serían políticas, y si no, no puedes. Pues no. Y lo mismo sucede con una presidencia municipal. No me refiero a la gubernatura porque, bueno, son 6 años. Pero al tercer año que ya le estamos encontrando cómo, pues ya nos vamos, y otra vez, todos nuevos, ¿no? En caso de que haya cambio de partido en el poder. Entonces, creo que hay que apostar a la profesionalización, a fortalecer a los municipios, a dejarles bien claras las reglas legales. Es difícil. Recientemente tuvimos un debate muy interesante de si el DUF o no el DUF, que si se queda en el Estado, que si se va al municipio, ¿no? Y finalmente lo que se argumentó es, a ver, hay leyes generales que le dan facultades a los estados, no se las pueden mandar, no podemos mandarse a los municipios. Entonces, tenemos un marco complejo. Yo creo que hay que fortalecer a los municipios, pero hay que hacerlo bien. No digo con prudencia, sino hay que hacerlo bien, con normas claras que le den continuidad a la gestión municipal, tal vez con de servicio profesional municipal, tal vez con requisitos para ciertos cargos que no son de elección popular, pero sin duda, para tener un sistema de justicia cívica permanente, fuerte, pues tenemos que preverlo en ley, y el Estado tiene que intervenir de alguna forma para coordinar o para generar condiciones que permitan, etcétera. Y, en fin, creo que todos los poderes en los 2 órdenes de gobierno tendríamos que hacerlo. Pues yo creo que, insisto, es un tema de si fortalecemos a los municipios o si mejor, como no pueden, mejor lo hacemos nosotros, y pues entonces siempre van a estar, digamos, con un pie en el fortalecimiento y con otro pie en la no emancipación. O sea, yo creo que así sea nuestro sistema federal, hay que fortalecer a los municipios, pero insisto, tratando de procurarles los recursos suficientes, materiales, humanos, etcétera, para que puedan cumplir con sus obligaciones y que se profesionalicen mucho más en la prestación de servicios. Y obviamente tratar de, en la medida de lo posible, pues tener acciones afirmativas o discriminación permitida para, pues, ayudar más a los que están en una posición de, digamos, menos expertise por sus las características propias. Pero creo que hay que ir por ahí. Y también con ello, insisto, prever las disposiciones legales que no, o que impidan que cada cambio de administración pues se venga un reset o un inicio, vamos a empezar otra vez con todo, ¿no? Porque la gente que gobierna es la misma. O sea, los gobernados son los mismos, la que cambia es la autoridad, y creo que el relevo, más allá de los temas, insisto, de representación popular o de elección popular, creo que los relevos tienen que ser lo menos
pues nocivos, y por nocivo me refiero a que tienen que interrumpir lo menos posible la prestación de los servicios con calidad y con profesionalismo. Entonces creo que sí, esta oportunidad es importante para establecer principios y algunas reglas que en el tema que me ocupa a mí, que es el tema de justicia cívica, que nos permita garantizar el derecho a la justicia expedita. Yo creo que a mí el que más me gusta de los conceptos de justicia es el expedito, ¿no? Porque puede ser, digo, va muy asociado con rápida, la justicia rápida, pero la expedita es la que es sin trabas, ¿no? Y lo importante es que no tengamos trabas. Eso, por consecuencia necesaria, la hace rápida, ¿no? Entonces creo que la expeditez es el elemento fundamental que tenemos que buscar, sobre todo en este tipo de justicia cívica, de barandilla, cotidiana. De esta justicia cotidiana creo que es importante, y por eso es un principio en el que podemos poner énfasis, por ejemplo, en la expeditez, ¿no? Y se trata, Arturo, yo creo y coincido, de generar garantías institucionales, entre ellas las legales, para que podamos hacer efectivos estos derechos, ¿no? Es otra vez no tanto el derecho, sino las garantías. ¿Qué dice la Constitución Federal y la local? Derechos humanos y las garantías para hacerlos efectivos. Vamos a concentrarnos en las garantías para hacerlos efectivos. El catálogo ya está hecho, también como bien menciona Carlos. Hay un tema que menciona Carlos que creo que también es importante y hay que retomar, es un análisis de impacto presupuestario de las leyes o de las iniciativas que se procesan, porque luego lo que nos sucede, y no es exclusivo de nuestra entidad federativa, sino en el país y en otras entidades federativas, es que, pues claro, creamos una ley buenísima, pero ¿y de dónde vamos a sacar los recursos para que funcione? Entonces ahí tienen a los servidores públicos municipales, a los servidores públicos estatales, a los servidores públicos, digamos, en sede ejecutiva o administrativa, pero también en judicial, todo, pues sin recursos para ejecutar la ley, ¿no? Entonces creo que es un tema que existe, la necesidad o el requisito de generar al menos un análisis presupuestario de cuánto va a costar ejecutar una ley. Creo que es importante que lo sigamos teniendo presente y que hagamos más énfasis. Esto no es un tema constitucional, pero es un tema de cuando se reglamente el procedimiento legislativo, que tendría que estar reglamentado no en la Constitución, sino en una ley de desarrollo constitucional tal vez, o la ley orgánica del Congreso. Bueno, no es porque no se puede vetar, pero bueno, en una ley de desarrollo constitucional, y sí garantizar que haya un análisis presupuestario de lo que se va a aprobar, porque también todos lo hacemos, o sea, la idea es muy buena, le hacemos la ley y todo, pero luego es un problema su ejecución. Y obviamente, pues la ley vigente ya es exigible y entonces se vuelve un problema, ¿no? Entonces creo que es importante, retomando esto que comentaba Carlos, y también el tema, insisto, de las garantías institucionales para hacer valer estos derechos o esta justicia cívica. Y respecto a lo que comentas, Palmira, yo creo que es clave el concepto de eficacia de la Constitución. A mí hay una clasificación de constituciones que me gusta mucho que hace Karl Lowenstein, que equipara las constituciones con un traje. Si me voy a los extremos, la constitución ideal es la que concilia la realidad con la eficacia de la norma. Es una constitución que se aplica. Y esa, en términos de la analogía que hace con un traje, es que es un traje que se pone a la medida. O sea, el Estado va y se hace un traje a la medida. Perfectamente bien, mis mangas son así. Esta es mi constitución, que responde a la realidad de mi estado y por eso funciona. Un traje a la medida te funciona muy bien. Te sientas, no te sale la panza, no te aprieta, no te estiras las manos, no se te va la manga para acá o te queda larga, etc. En el medio de las clasificaciones, pues hay trajes, como les digo, ¿no? Uno que está medio chueco, hay otro traje que está guardado, por ejemplo, en el ropero, que son las constituciones aspiracionales que están llenas de normas programáticas. Perdón, de normas programáticas, o sea, que aspiran ahí. Entonces vamos a tener un derecho a tal, y bueno, está increíble. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero va. Entonces es un traje hecho a la medida que está guardado en un closet porque todavía no me queda. O sea, me queda grande, me queda chico. Pero yo aspiro a subir o bajar de peso para poderme poner el traje. Y ahí está. Entonces mi constitución es un traje hecho a la medida, pero una medida que no es la mía y está guardado en el closet en la aspiración de que yo llegue a caber perfectamente en ese traje. Esas tampoco funcionan porque son constituciones no eficaces
sino son constituciones que están llamadas a ser eficaces en algún momento. Y desafortunadamente las programáticas casi siempre derivan la eficacia de los derechos de las normas constitucionales en planes del Ejecutivo o en el legislador ordinario. Y eso es un error, creo. Entonces, bueno, y por supuesto está la Constitución, que es un disfraz, que es una Constitución que pues no sirve para nada porque no se aplica y porque la autoridad no la respeta. Entonces es una Constitución no real porque no se aplica y solamente existe para decir que tenemos Constitución, pero pues la verdad es que no se aplica. Entonces, ¿cuál es la eficacia? Es, insisto, esta Constitución que es el traje a la medida que hoy me puedo poner, no que me voy a poner pasado mañana o en un mes o en 3 meses, y por supuesto no la que me queda grande o me queda chica. Creo que eso es fundamental. Y finalmente, en el tema teórico de revisar o cambiar la Constitución, yo pienso que podemos debatir mucho, y aparte es un debate muy enriquecedor y a mí me gusta mucho en términos de teoría constitucional, pues si estamos hablando de una revisión o una reforma integral de la Constitución, o en realidad estamos en una Constitución nueva. Y en nuestra historia constitucional, pues las constituciones nuevas requieren de un constituyente originario, y para que haya constituyente originario tiene que haber una inobservancia de la Constitución previa, y esa inobservancia de la Constitución previa pues tiene que darse por medios violentos. Por eso es la revolución, el derecho a la revolución, el derecho de la revolución, etc. Creo que ya no estamos para esos debates, ¿no? De si para cambiar un régimen constitucional tienes que desconocerlo, o sea, violar la norma, por ejemplo, en la federal del 136, ¿no? Y el equivalente acá, ¿no? Si tenemos que vulnerarla, inobservar la Constitución o no. Creo que un nuevo concepto que se utiliza es la reforma refundacional. Es decir, yo puedo hacer una nueva Constitución sin necesidad de desconocer por medios violentos la anterior. O sea, creo que eso está un poco fuera del debate actualmente. Lo que sí está en el debate es, si vamos a hacer una Constitución nueva, entonces necesitamos un constituyente originario. El constituyente permanente no puede ser constituido y constituyente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hay un tema sustantivo más allá del procedimiento para identificar si estamos generando una nueva constitución o no. Pero las constituciones de estados, partes integrantes de una federación, creo que no aplica tanto, que es este cambio en el núcleo, en el espíritu, en la constitucionalidad de la Constitución. O sea, por constitucionalidad de la Constitución me refiero a lo que hace que una Constitución sea esa Constitución y no otra. O sea, su decisión política fundamental que le dio origen. Si eso cambia, según Carl Schmitt, por ejemplo, entonces hay otra Constitución. Y entonces tienes que convocar a un constituyente originario. Si nosotros tuviéramos que identificar cuáles son las decisiones políticas que caracterizan a nuestra Constitución, están en el 116 y en el 115 de la Constitución Federal. Entonces no los podemos mover. Creo que eso nos permite afirmar que podemos hacer una revisión integral de la Constitución y que no estamos modificando decisiones políticas fundamentales, y entonces no necesitamos un constituyente originario nuevo. ¿Por qué? Porque aunque quisiéramos, no podemos. Las decisiones políticas fundamentales o el núcleo, digamos, que caracteriza nuestra Constitución, no nos los damos nosotros, al menos no en lo fundamental. Está dado por el constituyente originario, porque tampoco ha cambiado. Ahí sí podemos entrar al debate de si lo cambiamos, funciona o no. Pero la Constitución Federal, 115, 116, con sus normas piso, sus normas techo, sus obligaciones positivas de carácter orgánico y competencial, y sus prohibiciones absolutas o relativas, son el marco que rigen nuestra Constitución y nuestra autonomía normativa, y de ahí no nos podemos mover. Entonces yo creo que es válido hablar de una revisión integral a la Constitución, y yo pensaría que el producto es decir, un decreto que reforma la Constitución previa, no una nueva Constitución. ¿Qué pasa en la práctica? Pues que puede ser una nueva Constitución, pero no le vamos a poder mover el carácter republicano, parte integrante de la federación, que tiene municipios, que es un orden de gobierno, etcétera. Todo eso que pudiera ser la decisión política fundamental que modifica la naturaleza o la esencia de una Constitución, no lo podemos modificar ni lo vamos a modificar. Entonces creo que podemos hablar de una revisión de la Constitución y no de una nueva Constitución. El constituyente, digamos, originario más reciente que tenemos, pues es el de la Ciudad de México, porque no existía como entidad. Sí, por supuesto que era entidad federativa, pero no tenía autonomía, porque la autonomía significa poder dar tu Constitución, no otra cosa. Ahora que se pueden dar su Constitución, pues convocan a un constituyente originario. No es nuestro caso para nada, y creo que podemos hablar de una revisión integral de la Constitución. Ya si quieren, otro día platicamos este desglose, por ejemplo, que hace Tena entre reforma total o parcial, adición, no, si se puede, no se puede, pero creo que podríamos ir un poco tranquilos con este argumento de que es una revisión integral de la Constitución,
a la Constitución vigente. Es un decreto que reforma la Constitución que está vigente, no aunque en la práctica termine siendo una nueva. Insisto, todas las normas federales que nos rigen, pues no las podemos modificar. Entonces creo que ahí no hay riesgo, digamos, es más difícil entrar al debate de una nueva Constitución porque cambia su esencia. Muchas gracias, perdón por el rollo. Espero haber contestado. Gracias, Rodrigo. Pues no es rollo, más bien es la disertación de un jurista que conoce perfectamente el marco general constitucional y legal del país. Yo te felicito por esta intervención. Realmente te has expresado como un gran jurista que eres, como un académico que eres y como un excelente servidor público. Creo que hemos tenido una mañana excelente con una reflexión profunda de los problemas jurídicos y constitucionales del Estado de México. Desde mi punto de vista, el secretariado está muy satisfecho con la intervención que has tenido el día de hoy en este conversatorio. Y voy a darle la palabra a Mauricio Valdés por si quiere hacer algunas reflexiones finales. Mauricio, adelante. Pues yo creo que lo que hemos estado escuchando coincide mucho con la intención de los diálogos con la administración pública. Yo agradezco mucho nuevamente al secretario y creo que seguiremos en los próximos días porque él representa al Poder Ejecutivo precisamente en la Comisión de Poderes de este grupo plural y ahí entraremos en esos otros temas. Seguramente para mí la parte más relevante es esta oportunidad histórica de la revisión integral de la Constitución en términos de la transición que está viviendo el Estado de México y por eso lo referimos luego a los ayuntamientos y el derecho a la ciudad y otras muchas cuestiones que tenemos por ahí pendientes. Estoy cierto pues que al terminar estos diálogos con la administración pública habremos enriquecido muchísimo la óptica de esto último que mencionaba el secretario. Pues sí, puede haber nuevas leyes, pero hay que equilibrarlas con las posibilidades de implantarlas. Esto no es nada más buenos deseos, sino que hay que irlas llevando precisamente en ese equilibrio entre leyes, instituciones y disponibilidad de recursos, no solo presupuestales, sino inclusive de capacidad, como bien señalaba, de los ayuntamientos. ¿Para qué queremos, por mencionar un tema, ir digitalizando todos los procesos? Pues si todavía tenemos lamentablemente un analfabetismo cibernético en buena parte de la población. Tenemos que ir avanzando pues en todo ello. Muchas gracias, señor secretario. Gracias también a todos los integrantes del secretariado y del grupo plural y mi agradecimiento por esta programación que ya estamos saboreando desde hoy. Gracias, señor secretario, y muy buenas tardes. Gracias, buen día a todas y todos. Gracias por el espacio y la paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias.